En 1996 llegaba al mercado una de las consolas más esperadas de todos los tiempos, la Nintendo 64. Después del éxito arrollador de la Super Nintendo, las expectativas eran gigantescas. Nintendo prometía dar el salto definitivo al 3D, con mundos más grandes, personajes más vivos y una potencia que, según ellos, dejaría atrás a la competencia. Pero había un detalle que desde el inicio llamó la atención. Mientras PlayStation y Sega Saturn apostaban por el CD-ROM, Nintendo decidió mantenerse fiel al cartucho. Esto significaba tiempos de carga más rápidos, pero también una capacidad mucho más limitada para almacenar gráficos, sonidos y cinemáticas. Aún así, la Nintendo 64 se presentó como la máquina más poderosa de su generación, capaz de mover mundos tridimensionales que antes parecían imposibles. Era la consola que prometía revolucionar la industria. La gran pregunta es, ¿realmente cumplió esta promesa? ¿Fue la bestia gráfica que Nintendo anunció? La Nintendo 64 llegó en un momento de transición crítica para la industria. Sony con su PlayStation estaba arrasando gracias al formato CD, más barato, con mayor capacidad y mucho más amigable para los estudios. Esto no solo significaba mejores cinemáticas y música de calidad, sino también un catálogo creciente alimentado por compañías externas. Mientras tanto, Sega ya estaba tropezando con la Saturn, una consola potente en teoría, pero difícil de programar, cara y con un mercado que poco a poco le daba la espalda. Y ahí estaba Nintendo, la gran veterana, la compañía que había dominado la industria de los 80 y principios de los 90, pero que tomó una decisión arriesgada: mantenerse con cartuchos. Eran más rápidos en carga, más difíciles de piratear y tenían cierta solidez técnica, pero también tenían un límite de memoria que pronto sería evidente frente a los CDs. Este contraste creó una tensión inicial muy fuerte. Por un lado, Nintendo prometía la máquina más poderosa de la época, capaz de mostrar mundos en 3 dimensiones como nunca antes, pero por otro lado, la elección del cartucho encendía una pregunta inevitable: ¿podrá realmente competir contra el espacio ilimitado que ofrecía el CD de PlayStation cuando llegó a las tiendas en el 1996? Lo hizo con un arma secreta. Super Mario 64 era más que un juego. Por primera vez, millones de jugadores sentían verdadera libertad en un entorno 3D. Era como si los videojuegos hubieran dado un salto en 2 generaciones en un solo cartucho. Junto a él estaba Pilotwings 64, que mostraba paisajes amplios y esa sensación de respirar hondo. Estabas en un mundo abierto mucho antes de que se hablara de mundos abiertos como tal. Esos primeros meses la promesa parecía cumplirse. Los controles eran suaves gracias al innovador stick analógico. La consola parecía efectivamente más poderosa que cualquier cosa en el mercado, pero pronto empezaron a notarse las primeras grietas. Algunos juegos mostraban texturas borrosas, mundos cubiertos de niebla y limitaciones de memoria que no se podían ocultar. Era evidente, la Nintendo 64 brillaba en lo técnico y en lo jugable, pero en el cartucho ya empezaban a enseñar sus límites. Y así, casi desde el principio, quedó marcado el dilema que acompañaría a la consola durante toda su vida. Las limitaciones del cartucho eran innegables: menos memoria que un CD, texturas borrosas y escenarios que no podían expandirse sin trucos. Pero ahí es donde entró la magia de los desarrolladores. Nintendo y sobre todo demostraron que el talento podía convertir esas grietas en oportunidades. Banjo-Kazooie, Rare demostró que se podía crear mundos coloridos, detallados y llenos de vida. El diseño de personajes, las animaciones fluidas y la creatividad en cada nivel hicieron que muchos los consideraran un sucesor espiritual de Mario 64, pero con su propio encanto. Después llegó la revolución con GoldenEye 007. Nadie esperaba que un juego de disparos en primera persona en consola pudiera ser tan bueno. Gráficamente usaba trucos como la niebla para ocultar la falta de distancia de dibujado, pero la competencia, con escenarios variados, iluminación sorprendente y la posibilidad de vivir una película de acción interactiva. Y claro, su multijugador a pantalla dividida se volvió leyenda. Rare todavía tenía más cartas bajo la manga. Con Perfect Dark exprimieron cada gota del hardware de la Nintendo 64. Mejores animaciones, más efectos gráficos y una inteligencia artificial adelantada a su tiempo. Fue un testamento de hasta dónde se podía empujar una consola que ya mostraba sus límites. Pese a todo, la consola se le arreglaba para sorprender. ¿Cómo lo hacía? Con técnicas ingeniosas, efectos de iluminación que daban vida a escenarios oscuros y animaciones sorprendentemente fluidas para la época, además de innovaciones que cambiaron para siempre la forma de jugar. El Rumble Pack, por ejemplo, llevó la vibración al mando y convirtió cada explosión o disparo en una experiencia inmersiva.
Hubo un momento en que la Nintendo 64 parecía insuperable. Cada lanzamiento de Nintendo o Rare se sentía como un evento, como una prueba más de que la consola podía hacer cosas que otras no podían ni soñar, pero ese ingenio tenía un precio. Cada proyecto chocaba contra los mismos muros, los límites de memoria y almacenamiento del cartucho, y tarde o temprano ni la creatividad, ni Rare, ni la potencia del hardware serían suficientes para competir contra la expansión imparable del CD. A medida que los juegos se volvían más ambiciosos, el cartucho empezaba a quedar demasiado apretado para las ideas de los desarrolladores. La memoria era la gran barrera y Nintendo decidió ofrecer una solución. En 1998 llegó el Expansion Pack, un pequeño accesorio que duplicaba la RAM de la consola de 4 MB a 8 MB. Puede sonar ridículo hoy en día, pero ese cambio fue un respiro técnico para los estudios. De repente, mundos más detallados y experiencias más complejas eran posibles. Los ejemplos no tardaron en llegar. Donkey Kong 64 lo usó de forma obligatoria, mostrando escenarios enormes y llenos de coleccionables. Major Max lo convirtió en un requisito indispensable. Su sistema de ciclos temporales, múltiples personajes y un mundo mucho más denso marcaron la diferencia. Perfect Dark simplemente no podía despegar todo su potencial sin esta memoria extra. Quizás el caso más impresionante fue Resident Evil 2, un juego que en PlayStation ocupaba 2 discos y fue adaptado a un solo cartucho, una proeza técnica que parecía imposible. El Expansion Pack se convirtió en un símbolo de la resistencia de Nintendo 64. No la transformó por completo, pero le permitió alcanzar su verdadero techo gráfico. Con el Extension Pack en mano, los desarrolladores pudieron exprimir hasta la última gota de la consola. Uno de los ejemplos más sorprendentes fue Conker's Bad Fur Day. Lo que parecía un simple juego de plataformas escondía una demostración técnica impresionante, texturas más definidas, animaciones faciales expresivas y un estilo visual que rozaba a la siguiente generación. Perfect Dark volvió a destacar no solo en mecánica sino también en gráficos, modelos más complejos, escenarios enormes y un sistema de iluminación que dejaba claro que la Nintendo 64 todavía tenía fuerza. Y por supuesto, Majora's Mask, considerado por muchos el techo narrativo y técnico de la consola. Entornos densos, personajes expresivos y efectos atmosféricos impensable en los primeros años de la máquina. El techo gráfico de Nintendo 64 fue un último gran esfuerzo, una mezcla de ingenios, trucos visuales y pura creatividad. No venció de todo a sus rivales en potencia bruta, pero dejó claro que en manos de estudios talentosos la consola podía brillar como pocas. Bueno, hasta aquí el final del video. Si te gustó el video, por favor no olvides comentar, suscribirte y dar like. Eso me motivaría mucho a seguir creando contenido. Saludos, hasta la próxima.